Muy buenos días, mis hermanos y mis amigos, ¿cómo están? Sean todos cordialmente bienvenidos al repaso, al estudio de la escuela sabática para este día. Y queremos, como cada mañana, empezar agradeciendo a nuestro Padre Celestial porque en su bondad y su misericordia nos ha permitido despertar a un nuevo día de vida. Así que también para poder abrir su palabra, la misma palabra de Dios y el Espíritu Profecía nos aconseja y recomienda nunca abrir la palabra de Dios sin oración. Y es por ello que queremos invitar a nuestro Padre Celestial, en la persona de su Espíritu Santo, del Santo Espíritu, a que podamos, para que pueda Él ser nuestro Maestro e instruirnos en el estudio de su palabra en esta mañana. Sean todos cordialmente bienvenidos. Les invito a que podamos orar juntos. Querido Padre Celestial y Dios nuestro, gracias, Santísimo Padre, por este nuevo día de vida que nos concede, Señor. Queremos encomendarnos en sus brazos todopoderosos en este nuevo día. A nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos de iglesia, Señor. Queremos encomendarlos en sus brazos todopoderosos. Que su bendición sea con cada uno de ellos, Señor. Y que su Santo Espíritu sea nuestro Maestro, sea nuestro guía a lo largo de todo este día, Señor. Permítanos traer honra y gloria a su santo nombre. Ayúdenos a vencer toda tentación y pecado en nuestra vida, para así, Padre Santo, poder ser representantes y embajadores suyos ante el mundo, Señor, ante las personas que están a nuestro alrededor. Al abrir su palabra en esta hora, queremos pedir su permiso y la guía y la dirección de su Santo Espíritu, para que Él nos instruya y nos ayude a entender el estudio en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos nuevamente, mis queridos hermanos y mis amigos. Estamos estudiando la escuela sabática y seguimos analizando la Biblia y la Revolución Francesa. Y nuevamente tenemos que conocer la historia, lo que aconteció en el pasado, para, número uno, aprender de la historia para no cometer los errores que cometieron aquellas personas que los llevó a hacer actos tan en contra de la palabra de Dios y de su voluntad, yendo aún al extremo de levantarse contra Dios mismo, blasfemar el nombre de Dios y hacer daño a personas que solamente querían servir a Dios según los dictados de su propia conciencia. Lo que sucedió en Francia es una advertencia de cuán perverso puede llegar a ser el corazón del ser humano cuando no está sometido al Espíritu Santo, no está sometido a la palabra de Dios, cuando rechazando el llamado de Dios a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, es gobernado por el enemigo de las almas. Y como resultado, el ser humano es capaz de cometer actos como los que sucedieron en esta nación de Francia. Y todas estas cosas son ejemplo para cada uno de nosotros, para que podamos estar siempre agarrados de la mano del Señor, no soltarnos de Él, no confiar en nuestro propio corazón, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas, dice la palabra del Señor. Y quiero compartir con ustedes lo que nos dice el libro El conflicto de los siglos, para que podamos meditar en esta mañana. Dice de la siguiente manera: el mismo espíritu maestro que impulsó la matanza de San Bartolomé fue también el que dirigió las escenas de la revolución. Jesucristo fue declarado impostor
y el grito de unión de los incrédulos franceses era: «Aplastad al infame», lo cual decían refiriéndose a Cristo. Las blasfemias contra el cielo y las iniquidades más abominables se daban la mano, y eran exaltados a los mejores puestos los hombres más degradados y los más entregados al vicio y a la crueldad. En todo esto no se hacía más que tributar homenaje supremo a Satanás, mientras que se crucificaba a Cristo en sus rasgos característicos de verdad, pureza y amor abnegado. Nuevamente, mis queridos hermanos y mis amigos, la historia se está volviendo a repetir. Lo mismo que sucedió en los días de nuestro Señor Cristo Jesús, cuando su propio pueblo, el pueblo a que Él había venido, lo rechazó y gritaron: «Crucifícale, crucifícale». Aquello mismo sucedió también en esta nación francesa, cuando rechazaron los llamados de Dios a sus corazones y nuevamente blasfemaron el nombre de Cristo y lo trataron, como dice aquí en el conflicto de los siglos, de impostor. Y de esa manera, consciente o inconscientemente, no hacían otra cosa sino tributar homenaje a Satanás mismo, mientras que dejaban de lado y crucificaban a Cristo en los rasgos más puros de su carácter, como el amor, verdad, pureza, etc. Pero debemos mirarnos a nosotros mismos, mis queridos hermanos y mis amigos, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la palabra del Señor. Y debemos mirarnos a nosotros mismos para saber lo que está aconteciendo en nuestra vida, para que podamos ser apercibidos, para que podamos, a la luz de la palabra del Señor, discernir cómo está nuestra vida, nuestro corazón delante de nuestro Padre Celestial, y para siempre estar en oración, velando, para que no podamos ser entrampados por el enemigo de las almas.
que son el testimonio de nuestro... Nuevamente quiero leer la pregunta, parece que tenía un poco problemas con el audio. ¿Qué iba a ser la bestia que sube del abismo? Nos dice Apocalipsis, el capítulo 11 y el verso 7, nos dice lo siguiente. Y cuando ellos hubieron acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí, mis queridos hermanos, refiriéndose a lo que sucedió en esta nación de Francia, cómo la nación se levantó en contra de la palabra de Dios, blasfemó el nombre de Cristo, las Biblias fueron literalmente quemadas y se exaltó el ser humano, se exaltó la sabiduría de los hombres en vez de la palabra de Dios. Nos dice aquí la sierva del Señor lo siguiente. El poder ateo que gobernó a Francia durante la Revolución y el reinado del terror hizo a Dios y a la Biblia una guerra que nunca la presenciará el mundo. El culto de la deidad fue abolido por la Asamblea Nacional. Se recogían Biblias para quemarlas en las calles, haciendo cuanta burla de ellas se podía. La ley de Dios fue pisoteada. Las instituciones de la Biblia abolidas. El día del descanso semanal fue abandonado y en su lugar se consagra un día de cada 10 a la orgía y a la blasfemia. El bautismo, la comunión quedaron prohibidos. Y en los sitios más a la vista, en los cementerios, se fijaron avisos en que se declaraba que la muerte era un sueño eterno. El temor de Dios, decían, dista tanto de ser el principio de la sabiduría que más bien puede considerarse como principio de la locura. Quedó prohibida toda clase de culto religioso a excepción del tributado a la libertad y a la patria. Estas cosas, mis queridos hermanos, que sucedieron en la nación de Francia, se van a volver a repetir. Y podríamos decir que se están volviendo a repetir, porque lo que estamos viendo en el mundo, no solamente en el mundo secular, pero en el mundo llamado así cristiano, con la manera en que ellos rinden tributo a Dios, se están volviendo a repetir la misma historia. Los mandamientos de Dios, la santa ley de Dios está siendo pisoteada por los mismos que profesan ser conocedores de Dios y de su palabra. Se están dejando de lado a Dios y a su palabra. Los hombres están siguiendo mandamientos hechos por ellos mismos en vez de seguir los mandamientos instituidos por Dios mismo en su palabra. Y así, mis queridos hermanos, el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, se está llamando ahora, como dice aquí, como locura. Pero la Biblia también dice que la cruz del Calvario es locura para los que se pierden, mas para los que se salvan es poder de Dios. Necesitamos arrepentirnos de todo corazón y el llamado en esta mañana es para todos y cada uno de nosotros, sin excepción alguna. Los que más conocen, los que más conocimiento de la verdad tienen, son también los que más responsables son ante Dios de vivir esas verdades en su corazón y ponerlas por obra en su vida. Y ser testimonio al mundo del poder de Dios para salvación. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos y mis amigos, en este nuevo día a ser apercibidos
a no dejarnos entrampar, engañar por el enemigo de las almas, pueda ser hallado, a escudriñar nuestro corazón delante de nuestro Padre Celestial para no caer en esto que es tan penoso y doloroso de ir todavía en contra de Dios y de su santa palabra. Que el Señor nos ayude a estar firmes, no en nuestra propia sabiduría ni en nuestro propio conocimiento, sino en así dice Jehová. Quiero invitarle a que podamos orar para agradecer al Señor por su palabra en esta hora. Padre Santo y Dios nuestro, alabamos su nombre, Padre amado, porque usted es misericordioso y paciente con cada uno de nosotros, a pesar de que nuestro corazón es malo. Rogamos que nos ayude, Señor, a vivir de cada palabra que salga de su boca. No nos deje caer en la tentación y el pecado en nuestra vida, Señor, para que el enemigo no nos pueda engañar. Queremos consagrar nuestros hogares y nuestras vidas en sus brazos todopoderosos. Y ayúdenos a cada día a exaltar su palabra por encima de las palabras de los hombres y de la sabiduría del hombre. Quédese con cada uno de nosotros, Señor, en este nuevo día. Y guíenos en el conocimiento de su verdad. En el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Que el Señor me los bendiga y me los guarde y me los proteja en este nuevo día, mis queridos hermanos y mis amigos. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Bendiciones para cada uno de nosotros. Que el Señor esté con cada uno de ustedes y con cada uno de sus familiares representados por ustedes.